Es mi primera vez así. El millonario sonrió y dijo, «Estás en buenas manos». Ella temblaba por dentro, pero él no se burló. Suscríbete para ver cómo él la hizo sentirse segura por primera vez. El sol de marzo se filtraba por las ventanas empañadas del pequeño apartamento de Isabella Morales en la colonia Roma Norte. Los planos arquitectónicos cubrían cada superficie disponible de la mesa del comedor, mezclándose con facturas sin pagar y tazas de café frío. Isabela suspiró mientras revisaba por 10ª vez el correo electrónico que había enviado la semana anterior a una docena de constructoras locales. Ni una sola respuesta. Tal vez papá tenía razón, murmuró en voz baja, recordando las palabras de su padre. «Mija, la arquitectura es un mundo de hombres. Deberías considerar algo más estable». El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos melancólicos. El número era desconocido, pero Isabela contestó con la esperanza de que fuera alguna respuesta a sus solicitudes de trabajo. «Arquitecta Isabela Morales». La voz masculina sonaba profesional, con un dejo de acento norteño. «Sí», habla Isabela. «Mi nombre es Roberto Esquivel, asistente personal del señor Alejandro Vega. El señor Vega revisó su portafolio y está interesado en discutir un proyecto con usted. ¿Estaría disponible para una reunión mañana en nuestras oficinas de Polanco?» Isabela casi dejó caer el teléfono. Alejandro Vega era uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos de México, conocido por sus proyectos de lujo y su ojo impecable para el diseño. Había enviado su portafolio a su empresa como un disparo en la oscuridad, nunca esperando una respuesta real. «Por supuesto estaría encantada», respondió, tratando de mantener un tono profesional mientras su corazón se aceleraba. «Excelente. Torre Vega, piso 40, mañana a las 10:00 am. El señor Vega aprecia la puntualidad». Esa noche Isabela se quedó despierta hasta tarde, investigando todo lo que pudo sobre Alejandro Vega y su empresa. Las fotos en internet mostraban a un hombre atractivo de cabello oscuro y ojos intensos, siempre vestido impecablemente. Los artículos de negocios lo describían como brillante pero implacable. Alguien que había construido su imperio desde cero después de heredar solo deudas de su padre. A las 9:30 am del día siguiente, Isabela se encontraba frente al imponente edificio de cristal en Polanco, sintiendo cómo su confianza se desvanecía con cada piso que subía en el elevador. Su traje negro era elegante pero modesto comparado con el lujo que la rodeaba. La recepcionista la guió por un pasillo forrado de mármol hasta una oficina de esquina con vistas panorámicas de la ciudad. Alejandro Vega estaba de pie junto al ventanal, hablando por teléfono en voz baja. Era más imponente en persona, con una presencia que llenaba la habitación. Cuando colgó y se volvió hacia ella, Isabela sintió que el aire se volvía más denso. Sus ojos eran exactamente como en las fotos, inteligentes, calculadores, pero había algo más, una profundidad que las cámaras no habían capturado. «Arquitecta Morales», dijo, extendiendo su mano. Su apretón era firme, seguro. «Gracias por venir. Gracias por la oportunidad, señor Vega». Alejandro señaló las sillas frente a su escritorio. «He revisado su trabajo, es interesante. Poco convencional, pero con una comprensión sólida de la arquitectura mexicana tradicional combinada con elementos modernos». Isabela asintió, sin saber si eso era un cumplido o una crítica. «Tengo un proyecto que podría interesarle. Una hacienda del siglo XVIII en San Miguel de Allende. Necesita una renovación completa, pero manteniendo su esencia histórica. Es personal para mí». Por primera vez la máscara profesional de Alejandro pareció deslizarse ligeramente. Isabela captó algo vulnerable en su expresión. «Me encantaría escuchar más detalles», dijo Isabela, sintiendo que su confianza regresaba. Alejandro sonrió, y Isabela notó cómo transformaba completamente su rostro. «Excelente. Pero hay una condición. Tendrá que mudarse temporalmente a San Miguel para supervisar personalmente el proyecto. ¿Sería un problema para usted?» Isabela pensó en su apartamento vacío, sus facturas sin pagar, su carrera estancada. No sería un problema en absoluto. «Perfecto». Alejandro se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad que hizo que Isabela se sintiera como si pudiera ver directamente a través de ella. «Creo que esto será el comienzo de algo muy interesante, arquitecta Morales». 3 días después,
Isabela manejaba su pequeño Tsuru por las calles empedradas de San Miguel de Allende, siguiendo las indicaciones que Alejandro le había enviado. La ciudad colonial la recibió con sus características fachadas de colores vibrantes y el repiqueteo constante de las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel. La hacienda estaba ubicada en las afueras del centro histórico, escondida detrás de muros de adobe que habían visto mejores días. Cuando Isabela atravesó el portón de hierro forjado, se quedó sin aliento. La estructura principal era magnífica, con una arquitectura que contaba la historia de México en cada piedra y viga de madera. Los arcos de cantera rosa enmarcaban un patio central donde una fuente seca esperaba volver a la vida. Las bugambilias silvestres habían tomado posesión de los muros, creando un contraste hermoso entre el abandono y la belleza natural. Impresionante, ¿verdad? Isabela se sobresaltó. Alejandro había aparecido silenciosamente detrás de ella, vestido casualmente con jeans oscuros y una camisa blanca que resaltaba su bronceado. Era la primera vez que lo veía fuera de su traje de negocios, y el cambio la sorprendió. «Es increíble», respiró Isabela, girando lentamente para tomar todo el espacio. «¿Cuánto tiempo ha estado abandonada?» «Casi 20 años. Fue de mi abuelo». Alejandro caminó hacia la fuente central, pasando sus dedos por el borde de cantera tallada. «Él la construyó para mi abuela cuando se casaron. Decía que quería crear un paraíso solo para ella». Isabela detectó algo melancólico en su voz. «¿Y por qué decidió renovarla ahora?» Alejandro la miró por un momento antes de responder. «Digamos que es tiempo de honrar algunas promesas del pasado». Durante las siguientes 2 horas, recorrieron cada habitación, cada corredor, cada rincón olvidado de la hacienda. Isabela tomaba notas frenéticamente, mientras Alejandro compartía historias de su infancia en ese lugar, de las fiestas que su abuelo organizaba, de los jardines que su abuela cuidaba con amor. «La idea es mantener la estructura original, pero modernizar todas las instalaciones», explicó Alejandro mientras examinaban la cocina principal. «Quiero que sea funcional para la vida contemporánea, pero que cualquiera que entre pueda sentir inmediatamente la historia que estas paredes han presenciado». Isabela asintió, ya visualizando las posibilidades. «¿Cuál es el cronograma?» 6 meses. Sé que es ambicioso, pero tengo mis razones. ¿Y dónde me hospedaré durante el proyecto?» Alejandro señaló hacia una sección separada de la hacienda. «Hay una casa de huéspedes que está en mejores condiciones. Ya la mandé a arreglar para que sea habitable. Pensé que podría ser más conveniente que un hotel en el centro». Isabela siguió su mirada hacia una estructura más pequeña, pero igualmente encantadora, con su propio patio privado y una vista directa a los jardines principales. «Es perfecta», admitió. «Hay una cosa más», dijo Alejandro, deteniéndose antes de llegar a la casa de huéspedes. «Estaré supervisando personalmente este proyecto. Pasaré la mayoría de las semanas aquí durante los próximos meses». Isabela sintió un extraño aleteo en su estómago. «¿Eso es usual para usted?» Alejandro sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. «No, arquitecta Morales. Nada de esto es usual para mí, pero algo me dice que este proyecto será diferente a todos los anteriores». Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas que rodeaban San Miguel, pintando el cielo de tonos dorados y rosas, Isabela sintió que estaba al borde de algo importante. No solo un proyecto que podría lanzar su carrera, sino algo más profundo, más personal. Alejandro la acompañó hasta su auto, cargando su equipaje con una caballerosidad que no esperaba de un ejecutivo de su calibre. «Isabela», dijo, usando su nombre por primera vez sin el título formal. Su voz sonaba diferente, más suave. «Creo que vas a crear algo extraordinario aquí. Espero estar a la altura de sus expectativas, señor Vega». Alejandro la corrigió. «Si vamos a trabajar tan de cerca durante los próximos meses, creo que podemos dispensar las formalidades». Isabela asintió, sintiendo como si acabara de cruzar una línea invisible. «Está bien, Alejandro». Cuando él sonrió en respuesta, Isabela supo con certeza que los próximos 6 meses cambiarían su vida de maneras que aún no podía imaginar. Una semana después, Isabela había establecido su oficina temporal en la terraza de la casa de huéspedes, con vistas directas a la hacienda principal. Los planos arquitectónicos cubrían una mesa de hierro forjado que había encontrado en uno de los almacenes,
y su laptop compartía espacio con tazas de café mexicano que había aprendido a preparar exactamente como le gustaba. El sonido de un motor la distrajo de sus cálculos estructurales. Alejandro acababa de llegar en su BMW negro, pero no estaba solo. Una mujer elegante de mediana edad bajó del lado del pasajero, vestida con un traje sastre color crema que gritaba dinero y buen gusto. Isabela se alisó su blusa de algodón blanco y sus jeans de trabajo, sintiéndose repentinamente desaliñada. No había esperado visitas. Isabela llamó a Alejandro desde el patio principal. «Me gustaría presentarte a alguien». Bajó las escaleras de la terraza, tratando de proyectar la confianza profesional que había practicado frente al espejo esa mañana. «Te presento a Sofía Vega, mi madre», dijo Alejandro. Había algo tenso en su postura que Isabela no había notado antes. Sofía Vega era una mujer hermosa que claramente había envejecido con gracia. Sus ojos, del mismo color café intenso que los de Alejandro, evaluaron a Isabela de pies a cabeza en una fracción de segundo. «Así que tú eres la arquitecta», dijo Sofía, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Su sonrisa era cortés pero fría. «Alejandro me ha contado sobre tu proyecto». «Es un honor conocerla, señora Vega», respondió Isabela, notando el énfasis sutil en la palabra proyecto. «Mamá quería ver los planos», explicó Alejandro, aunque su tono sugería que esta visita no había sido completamente voluntaria. Isabela los guió a su mesa de trabajo improvisada. «Por supuesto, tengo varias propuestas iniciales». Durante la siguiente hora, Isabela presentó sus ideas con la pasión que reservaba para los proyectos que realmente la emocionaban. Había diseñado una renovación que respetaba cada elemento histórico mientras introducía sutilmente comodidades modernas. La cocina principal se expandiría hacia el patio trasero con puertas de vidrio que se plegarían completamente, creando un flujo seamless entre interior y exterior. Los baños se modernizarían completamente, pero mantendrían elementos de Talavera tradicional. «Es ambicioso», comentó Sofía después de revisar todos los planos. «¿Tienes experiencia con proyectos de esta magnitud?» Isabela sintió que sus mejillas se encendían. «Este sería mi primer proyecto de esta escala, pero he trabajado en varias restauraciones históricas más pequeñas durante mis estudios y...» «Ah», interrumpió Sofía con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tu primer proyecto importante. ¡Qué emocionante!». Alejandro se tensó visiblemente. «Isabela es extremadamente talentosa, mamá. Su propuesta es exactamente lo que esta hacienda necesita». «Por supuesto, mijo. Solo me aseguro de que entienda la importancia que este lugar tiene para nuestra familia». Sofía se volvió hacia Isabela. «¿Sabías que Alejandro perdió su virginidad en el cuarto principal de esta hacienda?» «Mamá». Alejandro se puso rojo. Isabela no sabía dónde mirar. El comentario había sido deliberadamente diseñado para incomodarla y estaba funcionando. «Era solo una broma», dijo Sofía con una risa musical. «Pero en serio, querida, espero que entiendas que no estás renovando simplemente una casa. Estás trabajando con siglos de historia familiar». «Lo entiendo perfectamente, señora Vega», respondió Isabela, recuperando su compostura. «Por eso, cada decisión de diseño ha sido cuidadosamente considerada para honrar esa historia». Sofía estudió a Isabela por un momento más largo de lo cómodo. Luego asintió. «Bueno, supongo que veremos qué también traduces esa comprensión en resultados reales». Después de que Sofía se fuera, Alejandro se quedó ayudando a Isabela a recoger los planos. El silencio entre ellos se había vuelto incómodo. «Lo siento por mi madre», dijo finalmente. «Ella puede ser protectora con las cosas que considera importantes. Y esta hacienda es importante para ella». Alejandro dejó de doblar el plano que tenía en las manos. «Esta hacienda representa todo lo que perdimos cuando yo era niño. Mi padre tuvo algunos problemas financieros serios antes de morir. Tuvimos que venderla cuando yo tenía 12 años. Isabela sintió una punzada de comprensión. «¿La compraste de vuelta?» «Hace 5 años. Ha tomado tiempo decidir qué hacer con ella». Alejandro la miró directamente. «Mi madre piensa que debería convertirla en una inversión comercial. Un hotel boutique, tal vez. ¿Pero tú no quieres eso?» «No. Quiero que vuelva a ser un hogar». Su voz se suavizó. «Quiero que vuelva a ser el lugar donde las familias crean recuerdos,
donde los niños corren por los pasillos, donde se celebran bodas y nacimientos y... Se detuvo abruptamente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Creo que es una visión hermosa, dijo Isabela suavemente, y creo que podemos hacer que suceda. Alejandro sonrió, y por primera vez desde la llegada de su madre, la tensión dejó sus hombros. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. El aroma del café recién hecho y los chilaquiles despertó a Isabela antes que su alarma. Desde la ventana de su dormitorio pudo ver humo saliendo de la chimenea de la cocina principal de la hacienda. Alejandro ya estaba despierto. Se vistió rápidamente con jeans y una camiseta, recogió su cabello en una cola de caballo práctica y caminó por el sendero de grava que conectaba la casa de huéspedes con la estructura principal. «Buenos días», llamó mientras se acercaba a la cocina. «Isabela», justo a tiempo. Alejandro estaba de pie frente a una estufa de gas provisional, revolviendo algo en una sartén grande. Vestía una camiseta gris que se ajustaba perfectamente a su torso y jeans desgastados que lo hacían ver más joven, más accesible que el ejecutivo intimidante que había conocido en su oficina. «¿Cocinas?», preguntó Isabela, genuinamente sorprendida. «Una de mis habilidades ocultas», respondió con una sonrisa. «Mi abuela insistía en que todos sus nietos aprendieran. Decía que un hombre que no puede alimentarse a sí mismo nunca podrá cuidar adecuadamente a una familia». Isabela sintió algo cálido expandirse en su pecho ante la mención de su abuela. Suena como una mujer sabia. Lo era. Era la que realmente dirigía esta hacienda, aunque mi abuelo pensara que él estaba a cargo. Alejandro sirvió los chilaquiles en 2 platos de cerámica pintada a mano. «¿Café? Por favor». Se sentaron en el pequeño desayunador que había en un rincón de la cocina, con vista al patio principal, donde Isabela había visualizado la expansión de la nueva área de comedor. «Esto está delicioso», dijo Isabela después del primer bocado. Los chilaquiles estaban perfectamente condimentados, con el equilibrio justo entre el picante y el sabor del tomate. «Receta familiar. Mi abuela decía que la salsa secreta era agregar una pizca de chocolate en polvo». Alejandro tomó un sorbo de café. «¿Y tú cocinas?». Isabela se rió. «Soy más del tipo cocina de supervivencia. Pasta, ensaladas, cosas que no requieren mucha habilidad. Mi madre intentó enseñarme, pero yo siempre estaba más interesada en dibujar planos de casas que en aprender recetas». «¿Desde cuándo supiste que querías ser arquitecta?». «Desde los 8 años, creo. Mi papá es albañil y solía llevarme a las construcciones los fines de semana. Me fascinaba ver cómo los planos en papel se convertían en espacios reales donde la gente viviría sus vidas». Isabela jugó con su tenedor, perdida en el recuerdo. Él siempre me decía que yo tenía ojo para las casas, pero nunca pensó que pudiera hacer algo más que ayudarlo con trabajos pequeños. ¿No apoyó tu carrera? No exactamente. Él ve la arquitectura como algo para gente rica, no para muchachas de Nezahualcóyotl. Isabela se encogió de hombros. «Supongo que hasta ahora no ha estado completamente equivocado». Alejandro la estudió por un momento. «¿Sabes qué me impresionó de tu portafolio?». Isabela negó con la cabeza. «Que todos tus proyectos, sin importar el presupuesto, tenían alma. No eran solo estructuras funcionales, eran lugares donde la gente querría vivir, donde querría crear recuerdos». Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «Eso no se puede enseñar en la universidad, es instintivo». Isabela sintió que se ruborizaba ligeramente. «Gracias, eso significa mucho viniendo de ti». «¿Por qué? ¿Porque soy rico?». Había una nota de algo, amargura, en su voz. «No, porque eres exitoso, porque has construido algo importante desde cero». Isabela lo miró directamente. «Tu madre mencionó ayer que perdiste todo cuando eras niño. Debe haber sido muy difícil reconstruir». Alejandro se quedó callado por un momento, girando su taza de café entre sus manos. «¿Sabes cuál fue la parte más difícil? No fue la pobreza, fue ver a mi padre rendirse. Después de perder la hacienda, nunca volvió a intentar nada. Simplemente se desvaneció». «¿Cuántos años tenías cuando murió?». 17. Cáncer de pulmón. Para entonces, ya había decidido que nunca dejaría que las circunstancias me derrotaran de esa manera». Alejandro la miró. «Tal vez por eso me identifico contigo. Veo esa misma determinación en ti.
Isabela sintió algo revoloteando en su estómago que no tenía nada que ver con los chilaquiles. La manera en que Alejandro la miraba, como si realmente la viera, era completamente diferente a cómo la habían mirado otros hombres en su vida. ¿Sabes qué?, dijo Alejandro de repente poniéndose de pie. Creo que es tiempo de que veas realmente esta hacienda. No solo como una arquitecta evaluando un proyecto, sino como alguien que puede entender lo que realmente significa. ¿A qué te refieres? Vamos, te voy a mostrar los lugares que no aparecen en ningún plano, los lugares donde realmente vivía mi familia. Durante la siguiente hora, Alejandro guió a Isabela por rincones secretos de la hacienda que había pasado por alto en su inspección inicial. Le mostró el pequeño cuarto donde su abuela guardaba sus hierbas medicinales, el balcón oculto desde donde su abuelo solía tocar guitarra por las noches, la habitación donde él mismo había pasado las mejores navidades de su infancia. Con cada historia que compartía, Isabela sentía que entendía mejor no solo la hacienda, sino al hombre que se la estaba mostrando. Alejandro no era solo el empresario exitoso y frío que proyectaba al mundo. Era alguien que había perdido su hogar de niño y había luchado toda su vida para recuperarlo. Alejandro, dijo Isabela cuando finalmente regresaron al patio principal, quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para que esta renovación honre no solo la historia de la hacienda, sino también tu historia personal. Él se detuvo y la miró con una intensidad que hizo que Isabela sintiera que el mundo se había detenido por un momento. ¿Sabes que es la primera vez que alguien me dice algo así? ¿En serio? En mi experiencia, la mayoría de las personas solo ven oportunidades de negocio o conexiones que pueden explotar. Alejandro dio un paso más cerca. Pero tú realmente entiendes que esto es más que solo una renovación, ¿verdad? Isabela asintió, repentinamente muy consciente de lo cerca que estaban. Podía oler su cologne, una mezcla sutil de sándalo y algo más que era únicamente él. Para mí también es más que solo un trabajo, admitió en voz baja. Es la oportunidad de crear algo realmente especial. Por un momento, el aire entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con arquitectura o negocios. Alejandro levantó su mano como si fuera a tocar su mejilla, pero luego se detuvo, bajándola lentamente. Será mejor que empecemos con las mediciones detalladas, dijo, pero su voz sonaba un poco ronca. Tenemos mucho trabajo que hacer. Isabela asintió, tratando de ignorar la decepción que sintió cuando él se alejó. Tienes razón, mucho trabajo. Pero mientras lo seguía de regreso hacia la casa principal, no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos esa mañana, y no estaba segura de si eso complicaría su trabajo o lo haría infinitamente más interesante. 2 semanas después del encuentro con Sofía, Isabela estaba inmersa en la fase de demolición controlada cuando llegó una visita inesperada. Una mujer elegante de aproximadamente 30 años bajó de un Mercedes blanco, vestida con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de Isabela. «Disculpa, ¿eres la arquitecta?» La mujer se acercó con pasos cuidadosos, claramente preocupada por sus tacones Louboutin en el terreno irregular de la construcción. «Sí, soy Isabela Morales. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Valeria Santamarina. Alejandro y yo, hemos estado saliendo». La sonrisa de Valeria era perfecta, pero no llegaba a sus ojos verdes. Él me pidió que viniera a ver cómo van los avances. Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante las últimas semanas, Alejandro había pasado casi todos los días en la hacienda, trabajando a su lado, compartiendo comidas improvisadas y conversaciones que se extendían hasta altas horas. En ningún momento había mencionado a una novia. «Por supuesto», logró decir Isabela, manteniendo su voz profesional. «Le gustaría que le muestre los avances». Durante los siguientes 30 minutos, Isabela guió a Valeria por la hacienda, explicando cada aspecto de la renovación con la misma pasión de siempre, aunque internamente se sentía completamente desestabilizada. «Es rústico», comentó Valeria después de ver los planos para la cocina renovada. «¿Alejandro realmente planea vivir aquí? Pensé que esto sería más como una casa de fin de semana». «¿Vivir aquí?» Isabela no pudo ocultar su sorpresa. «¿No te lo mencionó? Planea mudarse permanentemente a San Miguel después de que termine la renovación. Dice que está cansado de la Ciudad de México.
Valeria estudió a Isabela con curiosidad. Pensé que como arquitecta estarías al tanto de los planes a largo plazo del cliente. Por supuesto, mintió Isabela. Solo me sorprendió que lo mencionara. Valeria sonrió, pero había algo calculador en su expresión. Alejandro puede ser muy reservado sobre sus planes personales. Es una de las cosas que más me atraen de él. Un hombre de misterio. El sonido del BMW de Alejandro interrumpió la conversación. Isabela sintió una mezcla de alivio y aprensión al verlo caminar hacia ellas. «Valeria», dijo, y aunque sonrió, Isabela notó que parecía sorprendido de verla allí. «¿Qué haces aquí? Querías que viniera a ver la hacienda, ¿recuerdas? Para que pudiera visualizar cómo va a quedar». Valeria se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. «Isabela me ha estado dando un tour maravilloso». Alejandro miró a Isabela, quien rápidamente desvió la mirada. «Eso está bien. ¿Qué te parece?» «Es encantador, muy auténtico». Valeria tomó el brazo de Alejandro. «Aunque me pregunto si realmente necesitas tanto espacio. ¿No sería más práctico algo más pequeño, más moderno? Esta hacienda es perfecta tal como está», dijo Alejandro, con un tono que Isabela reconoció como su voz de negocios. «Isabela ha hecho un trabajo excepcional diseñando la renovación». Isabela sintió una calidez inesperada ante el cumplido, pero rápidamente se recordó que Alejandro tenía novia y ella era solo la arquitecta contratada. «Bueno, tengo que regresar a revisar el progreso con los albañiles», dijo Isabela. «Con permiso». Se alejó rápidamente, pero pudo escuchar fragmentos de la conversación entre Alejandro y Valeria. «Muy joven para un proyecto de esta magnitud, completamente capaz». «Seas tú, solo digo que tal vez alguien con más experiencia». Isabela cerró la puerta de su oficina temporal con más fuerza de la necesaria, se sentó frente a su computadora y trató de concentrarse en las especificaciones técnicas, pero las palabras se difuminaban frente a sus ojos. ¿Por qué se sentía tan traicionada? Alejandro nunca había insinuado que hubiera algo romántico entre ellos. Los desayunos compartidos, las conversaciones íntimas, los momentos en que parecía que iba a tocarla pero se detenía. Todo había sido producto de su imaginación. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Isabela? ¿Puedo pasar?» Era Alejandro, solo. «Por supuesto», respondió tratando de sonar indiferente. Alejandro entró y cerró la puerta detrás de él. Se veía incómodo, algo que Isabela nunca había visto antes. «Quería disculparme por la visita sorpresa de Valeria. No sabía que vendría hoy». «No hay problema, es tu proyecto, puedes traer a quien quieras». Alejandro frunció el ceño ante su tono frío. «Isabela, ¿está todo bien?» «Todo está perfecto. ¿Hay algo específico que necesites revisar sobre el proyecto?» «No, yo...» Alejandro se pasó la mano por el cabello. «¿Estás molesta por algo?» Isabela levantó la vista de su computadora. «¿Por qué estaría molesta? Solo estoy haciendo mi trabajo, renovando la hacienda para que tú y tu novia puedan vivir aquí felizmente». «Valeria no es mi novia», dijo Alejandro rápidamente. Isabela sintió como si el aire volviera a sus pulmones. «¿No lo es? Hemos salido algunas veces, pero no hay nada serio entre nosotros». Alejandro se acercó a su escritorio. «¿Por qué importa eso?» Isabela se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. «No importa. Solo me gusta conocer la situación completa para hacer mejor mi trabajo». Alejandro la estudió por un momento, y Isabela tuvo la incómoda sensación de que podía ver directamente a través de su excusa. «Isabela», dijo suavemente, «¿hay algo que quieras decirme?» Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Alejandro lo contestó sin apartar los ojos de ella. «¿Sí? ¿Ahora? Está bien, estaré allí en 2 horas». Colgó y suspiró. «Tengo que regresar a la ciudad. Hay una emergencia con otro proyecto». «¿Estarás fuera mucho tiempo?» «Probablemente el resto de la semana». Alejandro dudó en la puerta. «Isabela, cuando regrese, me gustaría que tengamos una conversación real». Después de que se fue, Isabela se quedó mirando por la ventana mientras el BMW desaparecía por el camino de grava. ¿Qué había querido decir con una conversación real? Sin Alejandro en la hacienda, Isabela se sumergió completamente en el trabajo. Los albañiles llegaban temprano cada mañana, y ella supervisaba cada detalle de la renovación con una precisión casi obsesiva.
Era más fácil pensar en medidas y materiales que en ojos café intensos y sonrisas que la hacían sentir cosas que no debería sentir por su cliente. El jueves por la tarde, mientras revisaba la instalación eléctrica en la cocina principal, escuchó voces familiares en el patio. Su corazón se aceleró pensando que Alejandro había regresado temprano, pero cuando se asomó por la ventana, vio a Sofía Vega hablando con el capataz de la construcción. Isabela suspiró y salió a recibirla. Sofía vestía otro traje impecable, esta vez en azul marino, y cargaba un bolso que Isabela estaba segura de que costaba más que su auto. Señora Vega, qué sorpresa verla. Isabela, querida, pensé que era importante revisar el progreso mientras Alejandro está fuera. Sofía sonrió, pero había algo filoso en su expresión. ¿Tienes unos minutos para platicar? Por supuesto. Se sentaron en el pequeño comedor temporal que Isabela había instalado en la terraza. Sofía aceptó un café, aunque Isabela sospechaba que solo era por cortesía. El trabajo se ve impresionante, comenzó Sofía, aunque debo admitir que me preocupa un poco el cronograma. ¿El cronograma? Alejandro mencionó que originalmente pensaba que esto tomaría 6 meses. Ahora parece que podría extenderse más tiempo. Sofía estudió a Isabela por encima de su taza. ¿Hay alguna razón particular para el retraso? Isabela frunció el ceño. No había habido ningún retraso significativo. De hecho, estaban ligeramente adelantados del cronograma original. No ha habido retrasos importantes, señora Vega. Algunas complicaciones menores con la plomería original, pero nada fuera de lo normal para una renovación de esta magnitud. Ah, Sofía asintió. Tal vez me malentendió. O tal vez dejó la frase colgando. ¿Tal vez qué? Bueno, querida, no es secreto que mi hijo es un hombre muy atractivo y exitoso, y tú eres una joven soltera, trabajando muy de cerca con él en un ambiente bastante íntimo. Isabela sintió que sus mejillas se encendían. Señora Vega, le aseguro que mi relación con su hijo es completamente profesional. Por supuesto, por supuesto. Sofía agitó la mano como si estuviera espantando una mosca. Pero también debo ser honesta contigo. Alejandro tiene tendencia a confundir las cosas cuando se trata de proyectos que le importan mucho. ¿A qué se refiere? Se involucra emocionalmente, pierde la objetividad. Sofía se inclinó hacia adelante. Y eso puede llevarlo a tomar decisiones que no son las mejores para él a largo plazo. Isabela sintió una punzada de algo parecido al miedo. ¿Estás sugiriendo que debería terminar mi contrato? Por supuesto que no. Tu trabajo es excelente. Sofía sonrió, pero no había calidez en ella. Solo te estoy advirtiendo que no malinterpretes su entusiasmo por el proyecto como algo personal. Entiendo perfectamente cuál es mi lugar aquí, dijo Isabela, tratando de mantener su voz firme. ¿En serio? Sofía inclinó la cabeza. Porque tengo la impresión de que tal vez has empezado a verte como algo más que la arquitecta contratada. Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. Era tan obvia. Señora Vega, le aseguro que... Isabela, querida, no me malentiendas. No tengo nada personal contra ti. Eres obviamente inteligente y talentosa. Sofía se puso de pie, alisándose la falda. Pero Alejandro necesita a alguien de su mundo. Alguien que entienda las complejidades de su posición social, sus responsabilidades empresariales, sus obligaciones familiares. Alguien como Valeria Santamarina, dijo Isabela en voz baja. Sofía sonrió genuinamente por primera vez. Exactamente como Valeria. Viene de una buena familia, tiene la educación correcta, entiende lo que significa ser la esposa de un hombre como Alejandro. Isabela se quedó callada, procesando las palabras. Todo lo que Sofía había dicho era probablemente cierto. Ella era una arquitecta de clase trabajadora de Nezahualcóyotl. ¿Qué podría ofrecer a alguien como Alejandro? Mira, Isabela, continuó Sofía, su voz volviéndose más suave, casi maternal. No estoy siendo cruel, estoy siendo realista. Tú tienes un futuro brillante en tu carrera. Este proyecto va a abrirte muchas puertas. No permitas que las fantasías románticas arruinen esa oportunidad. Después de que Sofía se fue, Isabela se quedó sentada en la terraza hasta que el sol comenzó a ponerse. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco molesto pero persistente. ¿Había estado malinterpretando la atención de Alejandro? Los desayunos compartidos,
las conversaciones íntimas, los momentos de tensión entre ellos, realmente no significaban nada para él. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «¿Cómo va todo? Te extraño. Extraño estar en la hacienda trabajando en el proyecto». Isabela miró el mensaje por varios minutos antes de responder. «Todo bien, el proyecto va según el cronograma». No mencionó la visita de su madre. No mencionó las dudas que ahora carcomían su confianza. Solo confirmó que estaba haciendo su trabajo. 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces en la pantalla, como si Alejandro estuviera escribiendo y borrando respuestas. Finalmente, llegó otro mensaje. «¿Está todo bien? Tu mensaje suena distante». Isabela escribió y borró una docena de respuestas diferentes antes de finalmente enviar: «Solo cansada. Nos vemos cuando regreses». Esta vez, Alejandro no respondió. Esa noche, Isabela se quedó despierta mirando los planos de la hacienda extendidos en su cama. Había diseñado cada habitación pensando en crear un hogar lleno de amor y recuerdos familiares. Había imaginado niños corriendo por los pasillos, familias reunidas en la cocina renovada, celebraciones en el patio principal, pero nunca se había permitido admitir, ni siquiera a sí misma, que en algún rincón de su mente había empezado a imaginarse a ella misma en esas escenas. Como si pudiera pertenecer a ese mundo, a esa vida, a ese futuro. Tal vez Sofía tenía razón. Tal vez era tiempo de recordar cuál era realmente su lugar en esta historia. El lunes por la mañana, Isabela estaba supervisando la instalación de los nuevos azulejos de Talavera en el baño principal, cuando escuchó el familiar sonido del BMW de Alejandro llegando por el camino de grava. Su corazón se aceleró involuntariamente, pero se obligó a mantener la atención en su trabajo. «Los azulejos van perfectos, don Miguel», le dijo al maestro azulejero, «exactamente como lo habíamos planeado». «Sí, arquitecta, va a quedar muy hermoso», respondió el hombre mayor, limpiando cuidadosamente el exceso de cemento. «Isabela». La voz de Alejandro resonó desde el patio principal. Sonaba diferente, más urgente de lo usual. Isabela respiró profundamente antes de salir a recibirlo. Alejandro estaba de pie junto a la fuente central, vestido con un traje gris oscuro que evidenciaba que había venido directamente desde una junta de negocios. Sus ojos la buscaron inmediatamente y Isabela sintió esa familiar sensación de que el mundo se detenía cuando la miraba. «Hola, Alejandro», dijo manteniendo un tono profesional. «¿Cómo estuvo tu viaje a la ciudad?» Alejandro frunció ligeramente el ceño. «Productivo, pero largo». Se acercó a ella. «Te ves diferente». Isabela había elegido cuidadosamente su outfit esa mañana. Pantalones de mezclilla de trabajo, una camisa blanca abotonada hasta el cuello y su cabello recogido en un moño estricto. Profesional, distante, exactamente lo que pretendía. ¿Diferente cómo? No lo sé. Más formal. Alejandro la estudió con esos ojos intensos que parecían ver demasiado. «¿Pasó algo mientras estuve fuera?» «Nada fuera de lo común. El proyecto va según el cronograma». Isabela consultó su tableta. «¿Te gustaría ver los avances?» Durante la siguiente hora, Isabela le mostró cada detalle de la renovación con la eficiencia de una presentación corporativa. Mantuvo sus comentarios técnicos, evitó el contacto visual prolongado y resistió la tentación de compartir las pequeñas historias y decisiones creativas que normalmente lo emocionaban. «El baño principal está quedando exactamente como lo diseñamos», explicó, manteniendo una distancia cuidadosa mientras revisaban el trabajo. «Los azulejos llegaron a tiempo y la instalación debería estar terminada para el miércoles». «Está perfecto», dijo Alejandro, pero Isabela notó que la miraba más a ella que al trabajo. «Isabela, ¿estás segura de que todo está bien? Pareces distante». «Solo estoy siendo profesional», respondió, evitando su mirada. «Después de todo, esta es una relación de trabajo». La palabra «relación» colgó en el aire entre ellos con una tensión extraña. Alejandro se quedó callado por un momento. «Por supuesto», dijo finalmente, y algo en su voz había cambiado. «Una relación de trabajo». El resto de la semana transcurrió en una extraña formalidad. Alejandro llegaba cada mañana, revisaban el progreso juntos con cortesía profesional y él se iba temprano por las tardes.
No más desayunos compartidos, no más conversaciones íntimas, no más momentos donde parecía que iba a tocarla, pero se detenía. Isabela se decía a sí misma que esto era exactamente lo que quería. Era más fácil, más seguro. Pero por las noches, cuando se quedaba sola en la casa de huéspedes, se sorprendía extrañando las conversaciones que solían extenderse hasta la medianoche, la risa fácil de Alejandro, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando ella compartía una nueva idea para el proyecto. El viernes por la tarde, mientras empacaba sus cosas para el fin de semana, Isabela escuchó música mariachi viniendo del patio principal. Cuando se asomó por la ventana, vio que Alejandro había instalado un sistema de sonido y estaba dirigiendo a un grupo de trabajadores que movían mesas y sillas. «¿Qué está pasando?», preguntó cuando salió de la casa de huéspedes. «Una pequeña celebración», respondió Alejandro sin mirarla directamente. «Hemos terminado la fase principal de la renovación. Pensé que sería bueno celebrar con los trabajadores». «Es una idea excelente», admitió Isabela. «Ellos han trabajado muy duro. También pensé que podrías invitar a tu familia», añadió Alejandro casualmente. «Si quieres, por supuesto. Sé que han estado siguiendo el proyecto». Isabela sintió una punzada de sorpresa. Había mencionado a sus padres solo de pasada en conversaciones anteriores. «Eso es muy considerado de tu parte, pero no es necesario». «Isabela», Alejandro finalmente la miró directamente. «¿Qué pasó? ¿A qué te refieres?» «Hace 2 semanas compartíamos desayunos y hablábamos durante horas sobre cada detalle del proyecto. Ahora me tratas como si fuera un extraño». Alejandro se acercó un paso. «¿Hice algo que te molestó?» Isabela luchó contra la tentación de contarle sobre la visita de su madre, sobre las dudas que Sofía había sembrado en su mente. En su lugar, se encogió de hombros. «Solo pensé que era mejor mantener las cosas profesionales. Después de todo, cuando termine este proyecto, cada uno seguirá con su vida». Algo pasó por los ojos de Alejandro. Dolor, confusión, pero desapareció tan rápidamente que Isabela pensó que lo había imaginado. «Tienes razón», dijo con voz neutral. «Cada uno seguirá con su vida». La celebración estaba en pleno apogeo cuando Isabela vio a sus padres entrando al patio principal de la hacienda. Su madre, Carmen, se veía pequeña y nerviosa en su mejor vestido domingo, mientras que su padre, Roberto, miraba a su alrededor con una mezcla de admiración y incomodidad evidente. «Mija», la abrazó Carmen, «este lugar es increíble. No puedo creer que tú hayas diseñado todo esto». «Bueno, es una renovación», corrigió Isabela modestamente. La estructura original ya era hermosa. Roberto estudió los arcos de cantera recién restaurados con ojo profesional. «El trabajo de cantería es excepcional. Estos albañiles saben lo que hacen. Papá, ven, quiero presentarte al cliente». Isabela los guió hacia donde Alejandro estaba conversando con algunos de los trabajadores junto a las mesas de comida. «Alejandro», llamó Isabela, «te presento a mis padres Carmen y Roberto Morales». Alejandro inmediatamente dejó su conversación y se acercó con una sonrisa genuina. «Es un honor conocerlos. Isabela habla de ustedes constantemente». Isabela lo miró sorprendida. Ella no recordaba haber hablado tanto de sus padres. «El honor es nuestro, joven», respondió Roberto, estrechando la mano de Alejandro. «Mi hija dice que usted la está tratando muy bien en este proyecto». «Su hija es extraordinaria», dijo Alejandro, y por primera vez en días, sus ojos se encontraron con los de Isabela. «Ha convertido esta hacienda en algo que va más allá de mis sueños más ambiciosos». Carmen notó algo en el intercambio de miradas y sonrió. «¿Y usted va a vivir aquí cuando esté terminado?» «Ese es el plan», confirmó Alejandro. «Esta hacienda ha sido el hogar de mi familia por generaciones. Es tiempo de que vuelva a ser un hogar real». «¿Familia propia?», preguntó Carmen con la curiosidad directa que caracterizaba a las madres mexicanas. Isabela sintió que se ruborizaba. «Mamá, algún día espero», respondió Alejandro, y Isabela pudo jurar que la miró por una fracción de segundo más larga de lo normal. La velada continuó con mariachis, comida tradicional que Alejandro había encargado de un restaurante local y una calidez genuina entre todos los presentes. Isabela se relajó gradualmente, especialmente al ver a sus padres disfrutando genuinamente la celebración. «Tu jefe es muy guapo», le susurró Carmen mientras bailaban una canción tradicional, «y la manera en que te mira no es mi jefe,
es mi cliente, y no me mira de ninguna manera especial. Carmen alzó una ceja. Ay, mija, para ser tan inteligente, a veces puedes ser muy ciega. Más tarde esa noche, después de que se fueron los invitados y los trabajadores, Isabela ayudó a Alejandro a limpiar. Trabajaron en silencio, recogiendo platos y vasos, plegando las mesas prestadas. «Tus padres son maravillosos», dijo Alejandro mientras cargaban las últimas sillas. «Les caíste muy bien. Mi papá normalmente es muy reservado con gente nueva». «¿Y tu madre?» Isabela se rió. «Mi madre ya está planeando nuestra boda en su mente». Las palabras salieron sin pensarlo, y ambos se quedaron inmóviles. Isabela sintió como si acabara de admitir algo que no debería haber dicho. «Isabela», dijo Alejandro en voz baja, «¿podemos hablar? ¿Realmente hablar?» Isabela sintió su defensa automática activarse. «Es tarde y mañana...» «Por favor». Alejandro se acercó a ella. «No puedo seguir fingiendo que no ha pasado nada entre nosotros estas últimas semanas. Y no puedo seguir fingiendo que no me importa que ahora me trates como a un extraño». Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. «Alejandro, no podemos... ¿No podemos qué? No podemos seguir confundiendo las cosas. Tú tienes tu mundo, yo tengo el mío. Después de este proyecto, ¿qué?» Alejandro dio otro paso hacia ella. «¿Vas a desaparecer de mi vida como si estas semanas no hubieran significado nada? ¿Qué se supone que signifiquen?» Las palabras salieron más amargas de lo que Isabela pretendía. «Soy la arquitecta que contrataste. Tú eres el cliente millonario. Cuando termine el trabajo, tú seguirás con tu vida de alta sociedad con alguien como Valeria, y yo regresaré a buscar mi próximo proyecto». Alejandro la miró como si le hubiera dado una bofetada. «¿Es eso lo que realmente piensas?» «Es lo que es». Isabela se cruzó de brazos, tratando de protegerse del dolor en los ojos de Alejandro. «¿Y quién te metió esa idea en la cabeza?» Alejandro frunció el ceño. «¿Fue mi madre?» El silencio de Isabela fue respuesta suficiente. «Dios mío», murmuró Alejandro. «¿Qué te dijo?» «La verdad», respondió Isabela en voz baja. «Que tú necesitas a alguien de tu mundo, alguien que entienda tu posición social, tus responsabilidades. Alguien como Valeria». Alejandro cerró los ojos y se pasó las manos por el cabello. «Isabela, ¿realmente crees que me importa tu clase social? Debería importarte». «¿Por qué? ¿Porque tengo dinero?» Alejandro la miró intensamente. «¿Sabes cuál fue la diferencia entre tú y todas las otras arquitectas que consideré para este proyecto?» Isabela negó con la cabeza. «Todas las demás me hablaron de inversiones, de valor de reventa, de impresionar a clientes potenciales. Tú fuiste la única que me preguntó qué recuerdos quería crear en esta hacienda». Alejandro dio un paso más cerca. «Fuiste la única que entendió que esto no se trataba de dinero o estatus, se trataba de hogar». Isabela sintió que su resolución se desmoronaba. «Alejandro, te voy a decir algo, y quiero que me escuches realmente». Alejandro tomó sus manos suavemente. «Estas últimas semanas han sido las primeras en años en que me he sentido como yo mismo. No como el CEO de Vega Development, no como el hijo rico de Sofía Vega, solo como Alejandro». Isabela lo miró a los ojos y vio una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «Y la única razón por la que me he sentido así es porque contigo soy solo Alejandro, el hombre que hace chilaquiles en las mañanas y que quiere convertir la hacienda de su abuelo en un hogar lleno de amor». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Isabela. «Pero tu madre tiene razón. Yo no sé nada sobre tu mundo». «Entonces enséñame sobre el tuyo», dijo Alejandro limpiando gentilmente la lágrima con su pulgar, «porque el mundo en el que tú creciste, donde el trabajo duro y la honestidad importan más que las cuentas bancarias, es un mundo del que quiero ser parte». Isabela sintió como si no pudiera respirar. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, Isabela Morales, de tu pasión, de tu talento, de la manera en que ves belleza, donde otros solo ven problemas que resolver». Alejandro se acercó hasta que sus frentes casi se tocaron. «Y espero con todo mi corazón que tú sientas algo por mí también». Isabela cerró los ojos, sintiendo como todas sus defensas se desmoronaban finalmente. «Alejandro, yo...» Pero antes de que pudiera terminar la frase, él la besó suavemente,
y todas las palabras se volvieron innecesarias. La mañana siguiente amaneció con una lluvia suave que creaba un ambiente íntimo en la hacienda. Isabela despertó en los brazos de Alejandro por primera vez, sintiéndose completamente diferente a la mujer que había llegado a San Miguel de Allende 2 meses atrás. «Buenos días, arquitecta», murmuró Alejandro contra su cabello, su voz ronca por el sueño. «Buenos días, cliente», respondió Isabela, girándose para mirarlo. La luz dorada de la mañana se filtraba por las cortinas de lino de la casa de huéspedes, creando patrones suaves en su rostro. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro, trazando líneas suaves en su brazo desnudo. Isabela pensó por un momento. «¿Sábado? Es el día de la inspección final. Oficialmente, el proyecto estará terminado». Una mezcla de orgullo y melancolía llenó el pecho de Isabela. Habían logrado algo extraordinario juntos, pero la realización también significaba que su tiempo oficial en la hacienda llegaba a su fin. «¿Estás nervioso?» «No por el proyecto», dijo Alejandro, besando su frente. «Tu trabajo es perfecto, pero sí estoy nervioso por lo que viene después». «¿Qué quieres decir?» Alejandro se incorporó ligeramente, mirándola con una seriedad que no había visto antes. «Isabela, lo que pasó anoche no fue solo una noche para mí. Quiero que sepas que mis sentimientos son completamente serios». Isabela sintió su corazón acelerarse. «Los míos también. Entonces necesito que sepas que mi madre va a venir hoy para la inspección, y probablemente no va a estar feliz sobre nosotros». Como si hubiera sido invocada, el sonido del Mercedes de Sofía llegando por el camino de grava interrumpió la conversación. Isabela se sentó abruptamente. «Llegó temprano», murmuró Alejandro, alcanzando sus jeans. «Isabela, pase lo que pase, quiero que recuerdes que te amo, y nada de lo que ella diga va a cambiar eso». 20 minutos después, Isabela y Alejandro recibían a Sofía en el patio principal de la hacienda completamente renovada. La transformación era impresionante. La fuente central corrían cristalinos de agua. Las bugambilias habían sido podadas y guiadas artísticamente, y cada superficie de cantera brillaba bajo la luz matutina. «Extraordinario», admitió Sofía, aunque su tono era más resignado que entusiasta. «Realmente extraordinario, Isabela. Has superado todas las expectativas». «Gracias, señora Vega». Durante la siguiente hora, recorrieron cada rincón de la hacienda renovada. La cocina ahora era una combinación perfecta de funcionalidad moderna y encanto tradicional, con una isla central que invitaba a reuniones familiares. Los dormitorios mantenían sus vigas originales de madera, pero tenían baños completamente modernos con azulejos de Talavera hechos por artesanos locales. El patio trasero se había convertido en un jardín de ensueño con áreas de entretenimiento que fluían naturalmente hacia los espacios interiores. «Es perfecto para una familia», comentó Sofía mientras examinaban el área de juegos que Isabela había diseñado en uno de los patios laterales. «Ese era el objetivo», respondió Isabela. «¿Y cuándo planeas mudarte, Alejandro?», preguntó Sofía. «La próxima semana. Ya he transferido la mayoría de mis operaciones de negocios a la oficina de San Miguel». Sofía asintió, pero Isabela notó tensión en sus hombros. «¿Y tus planes personales?». Alejandro tomó la mano de Isabela suavemente. «Mamá, Isabela y yo estamos juntos. Espero que puedas aceptar eso». Sofía se quedó inmóvil por varios segundos, luego suspiró profundamente. «Alejandro, ¿podemos hablar en privado?». «No, mamá. Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a Isabela». «Muy bien». Sofía enderezó sus hombros. «Isabela, eres obviamente una mujer talentosa e inteligente. Has hecho un trabajo magnífico en esta hacienda». «Gracias», dijo Isabela cautelosamente. «Pero también eres muy joven y, perdóname la franqueza, inexperiente en el mundo en el que Alejandro se mueve. Los compromisos sociales, las expectativas familiares, las presiones de los negocios». «Mamá», interrumpió Alejandro, su voz conteniendo una advertencia. «No, está bien», dijo Isabela, soltando la mano de Alejandro y dando un paso adelante. «Señora Vega, tiene razón. Soy joven e inexperiente en su mundo, pero hay algunas cosas que sí sé». Sofía alzó una ceja, claramente sorprendida por la respuesta directa. «Sé lo que es trabajar 12 horas al día para alcanzar un sueño. Sé lo que significa valorar cada oportunidad porque nada ha sido regalado.
y sé lo que es amar a alguien no por su cuenta bancaria o su apellido, sino por quien es realmente cuando nadie más está mirando. Isabela respiró profundamente. Usted está preocupada de que yo no sea suficiente para Alejandro, pero yo estoy preocupada de que él sea demasiado bueno para mí. La diferencia es que él me ha convencido de que el amor real no se trata de ser suficiente según los estándares de otros. Se trata de crecer juntos y construir algo hermoso. Sofía miró a Isabela por un largo momento, luego a su hijo. ¿Y tú estás dispuesto a renunciar a todo por esta conexión emocional? No estoy renunciando a nada, mamá, dijo Alejandro firmemente. Estoy eligiendo una vida con significado real. Estoy eligiendo el amor sobre las expectativas. Estoy eligiendo ser feliz. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubren que son demasiado diferentes? Alejandro sonrió, la misma sonrisa que había derretido las defensas de Isabela semanas atrás. Entonces, habremos tenido la valentía de intentarlo. Pero mamá, míranos. Mira lo que hemos creado juntos en solo 2 meses. Esto no es solo atracción o fantasía. Es una sociedad real. Sofía guardó silencio por varios minutos, caminando lentamente por el patio, mientras procesaba las palabras. Finalmente, se detuvo frente a la fuente central. Tu abuelo me dijo una vez que había construido esta hacienda para crear un lugar donde el amor fuera más importante que las apariencias. Sofía miró a Isabela. Supongo que si eso es lo que ustedes han encontrado aquí, entonces he estado peleando contra el propósito original de este lugar. Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. Señora Vega, Sofía, la corrigió la mujer mayor. Si vas a ser parte de esta familia, debes llamarme Sofía. 6 meses después, Isabela despertó en el dormitorio principal de la hacienda renovada, con el aroma del café mexicano flotando desde la cocina. A través de las ventanas abiertas, podía escuchar las voces de los albañiles trabajando en la nueva oficina que estaban construyendo en uno de los edificios anexos, el futuro hogar de Morales Asociados, arquitectos. Se vistió con un vestido de algodón azul claro y bajó descalza por las escaleras de cantera, siguiendo el aroma y el sonido de la música suave que venía de la cocina. Alejandro estaba de pie frente a la estufa, preparando huevos rancheros, vestido únicamente con jeans y una camiseta blanca. 6 meses de vida juntos no habían disminuido el efecto que tenía en ella cada mañana. «Buenos días, esposo», dijo Isabela, rodeando su cintura con sus brazos desde atrás. «Buenos días, esposa», respondió Alejandro, girándose en sus brazos para besarla suavemente. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente, aunque creo que nuestro nuevo residente nocturno tuvo otras ideas». Como si hubiera sido llamado, un pequeño gato anaranjado apareció de debajo de la mesa del desayunador, maullando dramáticamente. «Arquitecto está pidiendo su desayuno», dijo Alejandro con una sonrisa, refiriéndose al gato callejero que Isabela había rescatado la semana anterior. «Arquitecto, ese es realmente el nombre que le vamos a poner. Tú lo nombraste así la primera noche que lo trajiste». Isabela se rió, recordando cómo había llegado completamente mojada por la lluvia, cargando al pequeño gato y declarando dramáticamente que otro arquitecto necesitaba refugio en la hacienda. Desayunaron en la terraza nueva que daba al jardín trasero, donde Isabela había diseñado un espacio perfecto para las mañanas tranquilas. Las bugambilias que había plantado ya empezaban a trepar por las columnas de cantera, y las hierbas aromáticas que crecían en macetas de talavera llenaban el aire con fragancias de albahaca, romero y hierbabuena. «¿Nerviosa por la entrevista de hoy?», preguntó Alejandro, notando que Isabela jugaba con su anillo de bodas, una sencilla banda de oro con una pequeña esmeralda que había pertenecido a la abuela de Alejandro. «Un poco. Es mi primer proyecto completamente independiente. Va a ser increíble. Los Mendoza tomaron la decisión correcta al contratarte». Isabela sonrió. La familia Mendoza había visto fotos de la renovación de la hacienda en una revista de arquitectura y había contactado específicamente a Isabela para restaurar su casa colonial del siglo XVII en Guanajuato. Era exactamente el tipo de proyecto que siempre había soñado dirigir. ¿Y tú? Nervioso por la junta con los inversionistas japoneses. Alejandro había expandido Vega Development para incluir proyectos de desarrollo sostenible, combinando su experiencia empresarial
con la sensibilidad arquitectónica que había desarrollado trabajando con Isabela. Su nuevo enfoque había atraído la atención internacional. No, por primera vez en mi vida, estoy completamente seguro de la dirección que está tomando mi carrera. Alejandro tomó su mano. Es increíble lo que pasa cuando finalmente dejas de intentar impresionar a otros y empiezas a construir algo que realmente importa. Después del desayuno, caminaron juntos por los jardines, revisando los últimos toques que Isabela había añadido. Había creado diferentes habitaciones exteriores, un área de meditación con una pequeña capilla que honraba la memoria del abuelo de Alejandro, un huerto orgánico donde cultivaban sus propias verduras y un espacio de juegos que esperaba llenar con niños en el futuro. Isabela, dijo Alejandro, deteniéndose junto a la fuente central donde todo había comenzado. ¿Eres feliz? ¿Cómo puedes preguntarme eso?, respondió Isabela riéndose, porque a veces me parece increíble que esto sea real, que hayas elegido esta vida conmigo aquí. Isabela se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. Alejandro Vega, ¿recuerdas lo que me dijiste el primer día que trabajé aquí? ¿Qué? Que creías que íbamos a crear algo extraordinario. Isabela sonrió. Tenías razón, pero no se trataba solo de la hacienda. ¿De qué se trataba? Se trataba de nosotros. De construir una vida donde el amor y el trabajo y los sueños se mezclen tan perfectamente que no puedas distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Alejandro la besó profundamente, y por un momento, Isabela se transportó a aquella primera mañana cuando había llegado a la hacienda abandonada, nerviosa e insegura sobre su futuro. Nunca podría haber imaginado que encontraría no solo el proyecto que lanzaría su carrera, sino también el amor de su vida. ¿Sabes qué me dijo mi papá ayer cuando llamé?, dijo Isabela cuando se separaron. ¿Qué? Que finalmente entendía por qué estudié arquitectura. Dijo que no se trataba solo de construir casas, sino de construir hogares, y que tú y yo habíamos construido el hogar más hermoso que había visto. Tu papá es un hombre sabio. Sí, lo es. Isabela miró alrededor de la hacienda que ahora era completamente suya, llena de vida y amor y posibilidades infinitas. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué piensas? Pienso que esta historia apenas está comenzando. Alejandro sonrió, esa sonrisa que aún hacía que su corazón se saltara un latido. Estoy de acuerdo, y no puedo esperar a ver qué construimos a continuación. Mientras el sol de San Miguel de Allende iluminaba la hacienda restaurada, Isabela Morales de Vega supo con absoluta certeza que había encontrado exactamente donde pertenecía. No solo en los brazos del hombre que amaba, sino en la vida que habían construido juntos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño, día tras día. Y cuando Arquitecto el Gato saltó a la fuente para beber agua, creando pequeñas ondas que reflejaban la luz dorada de la mañana, Isabela supo que incluso los detalles más pequeños de su nueva vida eran exactamente perfectos.